Bienvenidos al podcast de inmigración. Soy la abogada Julia y hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas han pedido, que son los derechos que tienen los trabajadores inmigrantes, incluso sin estatus migratorio. Muchas personas creen que si no tienes papeles, no tienen derechos, pero eso no es cierto. La ley laboral protege a todos los trabajadores sin importar su estatus migratorio. En este episodio hablaremos de lo que puedes hacer si te están explotando en el trabajo, si no te están pagando lo justo, si te amenazan o si estás en un ambiente inseguro. Para ayudarnos a entender esos derechos y cómo defenderlos, nos acompaña Andrés Vidales, abogado laboral con amplia experiencia en caso de abuso en el trabajo, condiciones peligrosas, discriminación y falta de pago justo. Juntos vamos a hablar de los abusos más comunes y cómo documentarlos, cuándo buscar ayuda legal y qué recursos existen para protegerte. Así que prepárate, toma nota y comparte este episodio con quien lo necesite, porque conocer tus derechos puede ser el primer paso para salir del abuso y trabajar con dignidad. Ay, bienvenido Andrés. Ahora, derechos básicos. ¿Qué todas las personas tienen en el trabajo, con o sin papeles? Muchas personas piensan que si no tienen estatus legal, pues no tienes derechos. Ahora, en el trabajo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué dirías? ¿Qué son esos derechos que tienen? Primero que todo, abogada Julia, mucho gusto y gracias por esta invitación y tocar este tema, porque hoy en día el tema indocumentados es algo que cambia día a día y muy sensible. Vamos a ser Andrés y Julia, ¿está bien? Sí, okay. Somos Andrés y Julia. Okay, está bien. Pero te agradezco y que hayas tocado este tema. Si lo tengo que simplificar, un trabajador, como lo identifican aquí, indocumentado, tiene los mismos derechos que un trabajador que tenga papeles. Aquí lo que es el labor, lo que es el trabajo en este país se respeta mucho. Y solo porque una persona tiene un estatus diferente a otra, no significa que pierde ningún derecho, que pierde ninguna habilidad de poder que le paguen correctamente, que tenga condiciones de trabajo adecuadas y que tenga condiciones de trabajo seguras. Y entonces es muy importante que entendamos eso, porque lo más común, creo que lo acabaste de decir en tu inicio, es la amenaza de ser una persona indocumentada y desafortunadamente llamar, como siempre dicen, ICE o inmigración. Sí, que te llaman la migra. La migra, así como le dicen. Entonces, lo que vemos mucho es esa amenaza y entonces basada en esa amenaza hay abuso del empleador, de los inversionistas y las entidades que están haciendo utilidades, que están ganando plata a la espalda del trabajador. Wow. Yo me enfoco en mi trabajo día a día como abogada, me enfoco en ayudar personas que han sido explotadas en trabajo. Y lo que escucho siempre es que me dicen, pues siempre me he sentido, siempre me han hecho sentir como que no puedo exigir mis derechos, no tengo derechos. Y lo que veo es que quitan el pago siempre. Quitan el pago, los fuerzan a trabajar. ¿Cómo se puede hacer? ¿Tienen derecho? ¿Pueden exigir sus derechos? ¿Y cuáles son esos derechos que pueden exigir? Claro que sí, tienen los derechos. Y tenemos que ser francos y sinceros. La verdad es que aquí en este país usted tiene que tener un permiso de trabajo para poder laborar. Pero la decisión de esa persona, ya darle usted empleo, no significa de que usted no va a tener derechos. Ya si esa entidad o esa persona decidió contratarlo a usted para hacer trabajos, entonces le tiene que pagar. Le tiene que pagar a usted su salario lo que le paga por hora. Si trabaja más de 40 horas a la semana, le tiene que pagar tiempo y medio. Le tiene que dar a usted lo que es una sede de trabajo donde sea segura. Porque le digo seguro porque en la construcción, donde vemos mucho trabajador indocumentado, muchas veces, desafortunadamente, usan al trabajador indocumentado para hacer trabajos peligrosos y sin la herramienta necesaria para protegerlos. Y por esa misma razón, porque según el empleador que está abusando de esta manera, ellos dicen el trabajador indocumentado no tiene dónde quejarse, no tiene dónde apelar. Y entonces para ellos le conviene y benefician porque van a hacer el trabajo y al riesgo que ellos quieren. Wow, eso es algo como que dices, ¿sabes? Eso pasa muchísimas veces, tienes razón. Yo veo, por lo que veo, es que siempre
los trabajadores indocumentados tienen situaciones de trabajo horribles, pero también tienen accidentes y piensan que no pueden hacer nada. Y los patrones lo que hacen es de decir, pues no tienes derechos, no puedes ir al doctor, no te voy a pagar nada. Y esas personas se encuentran que no pueden trabajar porque ya tienen accidentes y todo, se encuentran en situaciones horribles. ¿Se puede hacer algo en estas situaciones? Es bien feo, es eso, y por eso en trabajos peligrosos, por ejemplo, como la construcción, es mandatorio que usted tenga un tipo de seguro de que si su trabajador se lesiona, entonces el empleador tiene que cubrir los gastos. Es un contrato que tiene el empleador y el empleado por si algo llega a pasar. Pero lo que pasa es cuando usted es una persona indocumentada trabajando en ese tipo de trabajo, usted técnicamente no existe en esa posición. Entonces no es parte de la póliza. Y he visto casos donde el trabajador se lesiona hasta el punto donde han habido muertes. ¿Okay? Sí. Y no hay compensación. No solamente no hay compensación, sino hay lo más básico, lo más humano, lo cual es pagar los gastos médicos, los gastos que incurre el empleado en seguir adelante, en poder recuperarse. Entonces los dejan desamparados. Sí. Y es muy difícil ahí en esa situación porque la verdad es, técnicamente, usted no es parte de ese contrato. Entonces no va a poder hacer un reclamo a la compañía de seguro. Pero sí hay otra manera de poder seguir esa compensación y va a ser a través de una demanda directa a ese empleador. Ok. Entonces, sí hay maneras. Se puede hacer algo. Porque muchas veces las personas indocumentadas tienen miedo, piensan que no pueden poner una demanda porque dicen que no son regulares, no tienen derechos. ¿Cómo funciona eso? Julia, yo recibo esa llamada todos los días y usualmente lo primero que me dicen es siempre, doctores, nosotros somos indocumentados y nos da miedo el estatus legal. Si nosotros hacemos un reclamo, le ponemos la queja a alguien, ¿qué nos va a pasar? Y obviamente mi respuesta, aunque es un poco brusca, es, señor, señora, usted ya está en peligro en este momento, sin hacer nada. Entonces, al usted quedarse callado, a no decir nada, a no buscar los recursos que usted se merece, entonces está en la misma situación de peligro, pero más perjudicado porque va a tener gastos, va a tener una lesión. Usted vino a este país a trabajar, a poder generar más ingreso y su habilidad de poder generar ingreso ha sido minimizada ahora. No va a poder continuar. Claro. Entonces, eso es súper importante. Toma acción. Si esto te está pasando, toma acción, habla con un abogado laboral porque claro sí puedes, lo puedes hacer aún sin papel. Claro que sí. Eso es importantísimo. Otra cosa que dijiste que creo que es muy importante, muchas veces no te pagan horas extra, te forzan de trabajar en una manera, te dicen, pues las horas extras son mandatorias o no te la pagan lo mismo de los normal 40 horas. Claro. Un trabajador indocumentado tiene derecho a ser pagado el overtime, o sea, las horas extra. Claro que sí. Eso es ley federal y eso es ley en la Florida. Si usted trabaja más de 40 horas a la semana, a usted le tienen que pagar tiempo y medio. Si usted lee la ley federal o la ley estatal, ahí no hay ninguna indicación que dice, si usted es indocumentado, esta ley no le pertenece. Hoy tampoco hay no dice, si usted es documentado, usted le pertenece esta ley. No, es el trabajador. O sea, la persona que trabaja más de 40 horas se le tiene que pagar tiempo y medio. Ahora es muy común, y más aquí en Miami, que es donde estamos hoy en día, donde usted ha visto el abuso del uso del trabajo más de 40 horas sin pagar el tiempo adicional. Y más que todo, donde lo hemos visto mucho estos últimos años, es en el área del servicio. El servicio en los restaurantes, en los hoteles, en las discotecas, porque son trabajos que hoy en día no hay mucho aplicante, no hay mucha gente que está documentada, que quiere trabajar o a ese pago o esas horas. Entonces, el dueño, las entidades están ahora buscando personas para llenar esas posiciones y se han encontrado con un mercado de personas indocumentadas que quieren trabajar, que tampoco quieren trabajar construcción, porque no quieren estar bajo el sol y un poco más cómodo usted estar bajo el aire acondicionado. Exacto, en el campo. ¿Ya? Entonces están mucho más cómodos, están a veces, y le digo porque ahorita tengo muchas demandas activas contra restaurantes y discotecas que usted las ve y son de los sitios bien finos, bien bonitos, pero
existe ese tipo de abuso laboral y ha habido un incremento esos últimos años en ese sector. Entonces, lo que sí hay que hacer es entender que las reglas, como les sigo repitiendo, aplican para todo tipo de trabajador. Eso es excelente. Yo sé que tú eres de abogado en Florida, pero esa ley, eso es igual en todos los Estados Unidos, porque hay ley federal y ley estatal de cada estado que protege trabajadores, sin hacer una diferencia de con papeles o sin papeles, trabajadores. Exacto. Okay. Es por eso que te dice el énfasis en decirte que bajo la ley federal y la ley de la Florida estatal. Entonces, si usted se encuentra en otro estado, estoy más que seguro que su estado protege, porque hay muchas leyes de estados que siguen las leyes federales, pero aún así, si no le pagan a ustedes el tiempo adicional, están incumpliendo con ley federal, entonces hay un caso federal contra ese empleador. Ok, importantísimo. Otra cosa que escucho, porque ahora te voy a hacer todas las preguntas de todas las cosas que escucho, sí, he escuchado por muchos años. Y yo siempre doy esas respuestas como abogada de inmigración, pero es importante escuchar la persona experta, y tú eres un experto. Muchas gracias. Muchas veces dicen, lo que pasa es que quitan básicamente el pago de tu cheque, te quitan horas o te quitan las taxas. Te dicen que te quitan las taxas. Sí, pues, ok. Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Es normal? ¿Es algo que se puede hacer? ¿Puede un patrón quitar de un cheque las taxas o el seguro o qué? Sí, me río porque apenas esta semana me entró un caso muy, muy similar y ahorita estoy en lo que nosotros identificamos un class action sobre esto. Entonces, primero entendamos cómo trabaja ese proceso, cómo la manipulación mental. Entonces, el trabajador indocumentado le dicen, ok, venga usted a trabajar, van a trabajar. Entonces, hagamos de cuenta que se hicieron 50, 60 horas a la semana. Táctica número 1. Esta semana te voy a pagar 40 horas. ¿Okay? La próxima semana te voy a pagar 10 de las 50 que te debo o de las 60. Y después los ponen a trabajar solamente 30 horas la próxima semana. ¿Por qué? Porque entonces aparece el cheque que una semana trabajó 40 y la otra también 40. Entonces, ¿cómo es una táctica. Claro, entonces. es una táctica. Porque en verdad trabajó 50, 60 horas en una semana y lo que pasó es que distribuyeron el pago en 2 semanas para que las 2 semanas mostrara un pago de 80 horas. ¿Ya? ¿Cómo podemos prevenir eso? Pues obviamente siempre debería, en cualquier trabajo, si a usted le pagan por hora, tiene que haber una documentación de cuando usted entra y sale del trabajo. La mayoría de las veces cuando yo demando estas entidades, siempre me dicen lo mismo. Oh, no tenemos sistemas. No tenemos sistemas donde el empleado entra y sale. Hace el clock-in, ¿no? Exacto. Y para mí es muy difícil creerlo, pero bueno, cuando tú sabes muy bien que cuando uno demanda a las entidades, cosas pasan, ¿no? Se desaparecen las cosas. Pero a mis clientes les digo, o cualquier persona que esté escuchando, es siempre mantener un récord de cuándo entra, cuándo sale, así sea usted mismo, mandándose un correo electrónico, haciendo una tabla por Excel de cuándo entró, cuándo salió. ¿Okay? Una nota al teléfono. Cualquiera, exacto. Pero poder accesarle, porque si llega el día donde tiene que tomar acción, me encantaría que un cliente llegue y entre y me dice, Andrés, aquí están las horas. Claro. Porque nos hace el trabajo mucho más fácil. Ya no tenemos que depender de que esa persona, esas entidades, la cual ya están cometiendo un acto ilícito, nos den a nosotros los documentos necesarios. Muy difícil creer que nos vayan a dar todo lo necesario. La otra táctica que estamos viendo es que cogen y les dicen, bueno, trabaja un poco, pero haz el clock out, sal del trabajo y quédate que yo te pago el resto así por cel o te lo pago por cash. ¿Okay? Eso también es ilegal porque usted no está grabando las horas que está trabajando en el sistema de ellos. Entonces, muchos empleadores más los grandes tienen sistemas automáticos que calculan el tiempo y el tiempo adicional. Ahora, la otra parte de eso que me tocaste es los impuestos. Bueno, no he conocido, no voy a decir que no existe, pero lo único que voy a decir es que no he conocido empleador que esté pagando impuestos de empleo para un trabajador indocumentado. ¿Por qué les digo eso? Porque eso requiere entonces que estén reportando al gobierno federal y al gobierno estatal de que el trabajador indocumentado está trabajando ahí, que eso ya es un acto ilegal. Pero aún así los he visto donde les dan un pago. Claro, obviamente les pagan por cel, por cash, pero un texto, un mensaje donde dice
señor Ruiz, y estoy usando Ruiz así solamente por usarlo, usted esta semana se ganó $1,000 y le voy a quitar 14% de impuestos. Entonces le quitan el 14, el 15 y le dan el resultado. Ya, no los 1,000. Bueno, la verdad es que esos 14, 15 van es para el bolsillo del empleador porque no están pagando impuestos y no están abonando a los impuestos de ese empleado. Eso es algo súper importante, mira, porque siempre eso pasa. Y te voy a hacer una pregunta, porque eso más que para la comunidad migrante, eso es para todos, para que sepan. Los inmigrantes indocumentados pagan las taxas, ¿no? Sí. Ok, porque muchos no saben, piensan que por ser indocumentados, roban trabajo, no pagan taxas, pero no es así. Los del cheque ya se quita el dinero en automático, ¿no? Exacto, pero lo están quitando, pero ellos no están pagando los taxes de empleado. Okay. Es que más, yo les diría, porque es información pública, llamen al Social Security. Ok, no, pero estoy diciendo, por ejemplo, las personas documentadas, cuando reciben un cheque, un cheque regular donde pagan, están pagando taxas, ¿no? Las taxas federales. Generalmente, ese es un cheque normal. No estoy diciendo que el patrón te quita dinero de allá. No, te estoy diciendo que va a tener un cheque. Ya están las taxas. Son esos taxes que te estoy diciendo. Porque no es solamente porque te están dando un comprobante de pago que dice que está pagando $100 al Federal Income Tax, 50 al Social Security, no significa que en verdad lo esté pagando. Entonces, porque la pregunta que me hiciste es si la persona indocumentada paga impuestos. Claro que sí. Yo siempre le digo a todos mis clientes, asegúrense que sus impuestos estén bien hechos, asegúrense que estén sumando lo que están ganando y lo reportan. Porque si usted no está pagando el income tax, y no soy abogado de taxes, pero eso lo puedes obviamente verificar, usted debería estar pagándolo en los impuestos de fin de año. Claro. Es como ser un empleado 1099. Pero lo que yo le estoy diciendo es que si usted es una persona indocumentada y su empleador le está quitando $50 cada cheque para el Social Security, por ejemplo, entonces verifique eso. Verifíquelo. Porque vuelvo y te digo, ¿qué empleador reporta al gobierno que tiene empleados indocumentados? Nunca he escuchado de eso. Yo tampoco. Porque no pasa. Entonces, claro. ¿cómo está? ¿Dónde está pagando? ¿A qué está abonando ese impuesto? Porque acuérdate que en este país, cada cheque abonamos a los impuestos de nosotros, ¿no? Claro. Con nuestro número social, y que es lo que te dan cuando te dan un permiso de trabajo, como tú bien sabes. Claro. Entonces, ¿dónde está yendo esa plata? ¿A qué cuenta? Claro. Eso es algo súper importante. Ahora, muchas veces te dicen que si no trabajas horas extra, ya no es posible. Es mandatorio. Eso te obligan a trabajar horas extra. ¿Tienes derechos como trabajador? ¿Qué puede hacer? ¿Puede decir no puedo? Porque muchos piensan que no pueden decir es obligatorio. Bueno, esa pregunta ya va... eso depende en qué estado esté el Hablamos empleado. de Florida, por Entonces, ejemplo. si hablamos de la Florida... Técnicamente, un empleador sí te puede decir, mira, necesito que me trajes 50, 60 horas, pero te tiene que pagar lo adecuado. Que no te puede decir, necesito que me trajes 50 horas, pero te va a pagar lo mismo. Que te pago en las 40, te va a pagar en las últimas 10. Eso no lo puede hacer. Pero si el empleador, en este estado más que todo, tiene una necesidad de tener una persona que pueda hacer 50, él tiene el derecho de pedir eso. ¿Ya? Entonces tiene que pagar. Claro, pero tiene que pagar. Entonces, como empleador, el empleador aquí tiene más este estado. Yo uso un ejemplo drástico. Yo digo, cuando le explico a la gente, porque recibo muchas llamadas de gente quejándose de su trabajo. Le digo, vea, señor, señora, su empleador, si él quiere, entra hoy y dice, todo el mundo que esté con la camisa azul, lo despido. Está bien, porque es bajo la regla lo que dicen el Business Judgment Rule. Porque él decidió que la gente con camisa azul no le va a beneficiar a su negocio. Está bien, lo puede hacer. Entonces lo mismo, él puede decir, necesito que todos me trabajen 50 horas. Y el que no me trabaje, no me va a funcionar. Pueden hacer eso, pero tiene que pagar lo adecuado. Y tiene que seguir las reglas federales y las reglas del Estado. Wow. ¿Y qué pasa en situaciones donde, por ejemplo, vamos a decir, trabaja en construcción, ¿ok? El patrón te dice, pues cuando termine de trabajar tienen que hacerme algún trabajo en la casa. Eso pasa muchas veces. Oh, sí. Te forzan de, hacer tu trabajo, pero pues después, anoche, te piden, pues, trabajar en la casa o trabajar. Yo he escuchado trabajar, me acuerdo de una cliente, ella trabajaba en la construcción, en la noche tenía que trabajar en un food truck para el mismo patrón. Imagínate, eso pasa muchas veces. Sí. Y ella me dijo, pues yo no puedo decir nada.
Sí. Eso es lo que, si quiero mi trabajo, eso es lo que tengo que hacer. Claro. ¿Qué puede hacer una persona en una situación así? Ahí ya va a depender de todas las circunstancias. O sea, eso, por ejemplo, es usando el sentido común, ¿cierto? Que le digo a todo el mundo. Si para ti, para mí, para muchas personas uno dice, eso no suena correcto, no suena bien. Entonces, yo entrevistaría a esa persona y quisiera saber qué pasa donde no vaya y trabaje en el otro empleo. No lo pueden forzar porque eso ya viene siendo casi esclavitud moderna, ¿cierto? Controlar a una persona, no dejar que la persona tome decisiones, que es lo básico, las preguntas que se hace cuando tratan de determinar qué es el tráfico de labor. Obviamente, si la persona tiene el poder de tomar sus propias decisiones. Si a usted le están llevando a un punto donde usted no puede tomar sus propias decisiones, no puede decidir lo que quiere hacer con su tiempo, entonces tenemos ahí de pronto un caso de explotación y ya podemos ver otras circunstancias, otras instancias, a ver qué ha pasado para ver si podemos armar un caso sobre eso. Entonces ahí ya estamos hablando de algo también mucho más serio y he trabajado casos de explotación y por eso cuando recibí tu invitación me encantó ver que te dedicas a hacer lo de la visa T, que es también un recurso que pueden usar estas víctimas para llegar a este país. Exactamente, la visa T, si sufriste explotación laboral, y eso es importante porque puede, de un lado, con la explotación laboral, obtener tu estatus legal con un caso de inmigración y puede también tener un caso de derecho laboral. Exacto. Entonces es importante conocer las dos partes porque yo pienso que las dos van juntas, porque el caso laboral te puede ayudar en tu vida y tú tienes derechos de hacer eso y el caso laboral también puede fortalecer tu caso de inmigración. 100%. Entonces los dos van juntos. Sí, Ahora, te voy a preguntar, porque eso pasa todas las veces a los clientes. Yo, por ejemplo, trabajan y el patrón los amenaza. Si no hacen las cosas, se llama la migra. O controla los documentos de ellos. ¿Qué pueden hacer? Bueno, controlar los documentos, ya llegamos una vez más a esclavitud moderna, explotación, que eso es, obviamente no te están dejando tomar tus decisiones, te controlan tu vida, tu tiempo. Y eso es ilegal, eso es tráfico, ¿okay? Eso es ilegal. Ahora, al amenazarte con inmigración, vuelvo y te repito lo que te dije anteriormente. ¿Qué ha cambiado? Si la verdad, hablando francamente, llegaste a ese país sin papeles, está indocumentado, corres un riesgo cada minuto. Tú muy bien lo sabes. ¿Qué ha cambiado? ¿Que te estén amenazando? Pues si vas a vivir así, una cosa sí visto que es en común. La explotación y el abuso siempre incrementa. Entonces, si hoy en día te están abusando este poquito, mañana te van a abusar más, pasado mañana más y en la próxima semana más. Entonces, si tú permites normalizar eso, entonces vas a terminar siendo un esclavo moderno. Y eso es lo que la ley no quiere ver, lo que no puede hacer. Y lo único que usted tiene es, así como tuvo el coraje y la habilidad de venir a buscar una buena vida en este país, entonces también párese firme en sus derechos. Porque yo siempre digo, aún sin papeles, sí tienes derechos. Obvio. Y tienes derechos, la Constitución te protege, claro tienes derecho, la ley federal te protege, claro la ley estatal te protege. Así y eso la gente tiene que saberlo. Y por eso es que yo soy hijo de inmigrantes a este país, hijo también de personas que entraron sin documentos. Y este país, nosotros, mis padres, nuestras familias vinieron aquí a buscar una mejor vida de donde estaban antes. Si nosotros permitimos que estos empleadores y esas entidades hagan lo que desafortunadamente el abuso que vemos en nuestros países, entonces estamos creando un mejor país para nuestro futuro. La razón por la que ustedes están viniendo a este país, para que su futura generación pueda vivir lo que ustedes no vivieron antes. Wow. Eso es algo que es bien importante. Claro que sí. Wow. Ahora, déjeme preguntar, ¿cómo funciona? Muchas veces hay patrones también que te contratan de tu país y te puede ser que te contratan con una visa, a veces te contratan con coyotes y pues cuando llegas aquí, las cosas son bastante diferentes. Yo sé que son cosas diferentes y podemos hablar primero como quiere de la parte donde el patrón te contrata un coyote para traerte aquí, para darte un trabajo, ese trabajo que parece wow, ¿no? Un sueño. Otra veces tiene una visa y llega a los Estados Unidos. Con esa visa a veces te fuerzan de pagar tu visa y después cuando llega pues tienen que trabajar más para pagar la visa, otra cosa.
pero el trabajo es completamente diferente. ¿Cómo funciona bajo el derecho laboral estas situaciones? Porque con el derecho de inmigración se puede hacer mucho. Claro. Pero con el derecho laboral. Claro. Mira, pues sí, acabaste de mencionar las dos maneras las cuales se trae mucho empleado indocumentado. Empecemos con la más fácil, que es la visa. Gente que dice, no, yo te ayudo a conseguir la visa para que te vengas. Se ve mucho hasta en los trabajos de niñeras también aquí, ¿no? Creo, niñeras, del campo, también hay del tech también, ¿sabes? De la tecnología. La tecnología también, claro. Eso también en restaurantes. Sí, en restaurantes. En muchas industrias. Sí. Entonces te traen y te vienes con la visa y te prometen este tipo de trabajo y que vas a poder mandar plata a tu país y sostener a algunas de tus familiares. Y usualmente el inicio créalo o no, son familiares que dan la entrada, amigos de amigos, gente que la persona, la víctima dice, no, son de confianza. Sí, confían. Exacto. Entonces confían y vienen y las cosas no son como están pintadas. Y entonces ahora están recibiendo un pago menos del mínimo, porque acuérdense que en este país hay un mínimo que se tiene que pagar por cada hora y están siendo explotadas y están trabajando 50, 60 horas a la semana y no le están dando pago, no le están contribuyendo hacia los impuestos para su retiro más adelante. Y ahí donde empieza ahora, ya cuando la persona vive aquí cierto tiempo, se da cuenta de que tiene derechos, entonces empiezan ya la relación a romperse un poco, a chocar. Pero obviamente en el término de empleo, las mismas reglas aplican, porque se le tiene que pagar el mínimo, se tiene que pagar el overtime, el tiempo adicional, se le tiene que pagar los impuestos si es un empleado que usted tiene control. ¿Ya? Entonces es otra cosa. Si un empleador a usted le dice, usted tiene que estar en este sitio a las 9 de la mañana, de 9 a 5, tiene que hacer esto, el otro. Usted no es un contratista independiente, usted es un empleado. Y ese empleador tiene que pagar o abonar ciertos impuestos para su empleo. ¿Ya? Ahora, el otro lado que tocaste, también ahora tengo unos cuantos casos con ese sentido. Es lo del coyote. Hay compañías que están pagando para que traigan a los empleados, los crucen por la frontera, ¿ya? Obviamente a su propio riesgo. Pero para una persona, por ejemplo, una persona en Centroamérica o en Sudamérica que quiera venir a trabajar aquí hay un empleador que está buscando gente y está dispuesto a pagar para que usted cruce la frontera. Y cuando llegan aquí, los ponen a trabajar en unas condiciones drásticas. Son inhumanas. Es más, yo soy una persona, he visto mucho en mi carrera, no soy una persona muy sentimental porque con todos mis clientes les hablo muy directo y soy muy blanco y negro, digo las cosas como son, pero una de las pocas veces que se me ha apretado aquí es ver uno de los casos donde han traído gente de Centroamérica, los han cruzado la frontera. De México también. Exacto, y de México, en Norteamérica, y los hacen cruzar la frontera, los ponen a trabajar en los campos, los meten en un tráiler a vivir, donde vive usualmente 4 o 5, meten 10, ¿ya? Y les están pagando $150 o $200 la semana por trabajar 40 a 60 horas, ¿ya? 40, yo he visto también 20 horas. Ah, bueno. ¿Sabes qué? He escuchado personas que tienen que estar al pendiente las 24 horas, porque en un rancho, por ejemplo, tienen que estar al pendiente en situaciones exactamente como esa. Entonces eso es drástico y es inhumano pensar que una persona puede hacer eso. Y no estamos hablando de compañías pequeñas. Estamos hablando que son compañías multimillonarias que también están involucrados en esto, ¿ya? Y lo hacen, obviamente, tienen muy buenos abogados, entonces los hacen a través de lo que le decimos nosotros shell companies, otras compañías, claro, ¿ya? Que las contratan, pero los mantienen amenazados. Y la justificación más triste que he visto es, porque la he visto muy común, le dicen, bueno, por lo menos usted todavía está ganando suficiente plata que es bastante comparado a lo que usted estuviera ganando en su país. Pasa muchas veces.
¿Y qué recursos tiene una persona indocumentada en una situación así? ¿Qué recursos tiene bajo la ley? Esos son los más difíciles porque obviamente usualmente son grupos grandes, entonces hay mucha gente que no quiere hablar, pero sí hay recursos. Por ejemplo, el Departamento de Labor hay forma de que usted pueda reportarlos sin tener que dar un nombre. ¿Okay? Entonces, pues anónimamente. De forma anónima. Claro, Okay. Entonces ya el Departamento de Labor con este tipo de acusaciones empieza a investigar y empieza a mirar. Entonces, de pronto usted no le dice, no es usted el que haya dicho algo, pero usualmente lo más poderoso es cuando usted sí tiene el coraje de salir adelante, ¿ya? Y ser la persona que hable por todo el resto de esos empleados que están maltratando, ¿ya? Y tomar acción. Entonces, yo afortunadamente he tenido unos cuantos que han tomado ese paso porque ya es suficiente y hemos podido hacer cambios. Y muchos de ellos hacen el intento de obtener una visa a través de la visa T. Claro, y califican. Claro. Con situaciones así, 100% pueden calificar. Claro. Ahora, ¿qué puede hacer alguien si su patrón lo amenaza o lo tiene en una situación así? ¿Qué puede hacer? Aparte de no señalarlo, ¿cómo se contacta un abogado? ¿Cuáles son los pasos que puede tomar? Claro. Primero que todo, el Departamento de Labor, como le acabo de decir, tiene un número de teléfono que usted puede llamar. Okay. Pero lo mejor, antes de contestar, yo siempre lo he dicho, es comunicarse con una persona que sepa sobre este tema, comunicarse con un abogado de empleo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el abogado de empleo conoce muy bien las leyes de empleo y sabe cómo comunicarse de una forma más eficiente con el Departamento de Labor. Hay que entender una cosa también. En este país, si usted se comunica con un abogado y consulta con un abogado, eso se queda entre usted y el abogado. Y eso es por ley, claro. ¿verdad? Nuestra ética, porque si nosotros divulgamos lo que nuestros clientes están hablando, entonces tenemos el riesgo de perder nuestra licencia, ¿no? Claro. Entonces, empezando por ahí, que hay todavía, no se va a usted exponer con solamente coger el teléfono y llamar a un abogado. Confidencialidad. Entonces usted puede hablar y por lo menos escuche si tiene o no tiene un caso, si hay violación, si no hay violación y cuáles son sus recursos. Hable con ese profesional, con ese abogado y todo va a quedar en secreto. O sea, solamente una llamada, una consulta, una reunión no lo va a exponer. Yo creo que aquí en Florida quizás es un poquito diferente porque hay muchos que también hablan español y eso. Claro. Pero yo creo que en todos los Estados Unidos, como persona indocumentada en una situación así tiene que recordarse. Si habla con un abogado de labor no ve los problemas o no entiende la situación, hablas con otro abogado, porque hay abogados de derecho laboral que son increíbles, que conocen esa situación, claro que sí. también conocen, por ejemplo, la visa T, conocen la explotación y pueden ayudar a dar una dirección a un cliente, ¿no? Eso es importante. Muy importante, es por eso, muy importante. Y sí, has tocado un tema. Obviamente aquí en la Florida hay muchos más abogados que te van a hablar español, que pueden hablar tu idioma, que te entienden. Pero, y es que más acabo de venir de la conferencia de abogados hispanos nacionalmente, donde fue algo impresionante para mí para ver qué porcentaje tampoco somos de los abogados hispanos en el país. Somos muy pocos. Pero te digo una cosa, el mercado hispano, el cliente hispano ahorita ha crecido mucho y se ve mucho abogado de empleo también, porque en el empleo el hispano es un gran sector donde tienen recursos para poder comunicarse con usted si no habla inglés y ellos no hablan español. Entonces puede llamar o usted puede ir a la página web de la Asociación de Abogados de su estado y ahí siempre va a haber una opción para buscar abogados que hablen español. Y así no sea un abogado de empleo, comuníquese con él, que él de pronto lo puede comunicar con una persona que sepa, que le pueda también dar los consejos necesarios. Eso es buenísima información. Ahora, ¿cuándo se contacta a un abogado? ¿Qué tipo de documentación, qué tipo de pruebas es importante guardar? Tú me dijiste al principio, por ejemplo, el timestamp, o sea, las entradas al trabajo y eso. Sí. ¿Qué otro tipo de pruebas puede tener y puede ayudar a fortalecer tu caso? Claro que sí. Primero que todo, cuando se contacta un abogado, inmediatamente cuando usted tiene la inquietud de que algo no está bien, algo no es incorrecto. Ahora, en términos de prueba, me encantaría ver clientes que vienen y me tienen los comprobantes de las horas, los comprobantes de pago, las comunicaciones de WhatsApp o de texto o los correos electrónicos entre usted y el empleador. Me gustaría ver fotos también, porque más que todo en la
en lo que es en el robo de las propinas, porque eso es otro recurso, robo de propinas. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque lo que dice el cheque, lo que dicen los cheques que le da al cliente donde dejan la propina y lo que está siendo grabado en la máquina son dos términos diferentes. Propina y service charge, que son dos leyes diferentes. Pero fotos de usted trabajando en el sitio donde trabaja, porque también una de las defensas principales del empleador cometiendo él nunca trabajó, él o ella nunca trabajaron para mí. Yo no los conozco. Entonces, tomarse fotos. Tomarse fotos, claro. Y usted ya lo ha hecho, porque la mayoría de la gente hoy en día se toma fotos. El Instagram, para el Facebook y le mandan fotos a la familia. Entonces, guardar todo eso, entre más pruebas tenga usted, ideal para nosotros como abogados de empleo para poder ir a pelear por sus derechos. Pero más que todo, lo principal es los comprobantes de pago y un récord de las horas y el tiempo que ha trabajado. Y me imagino si trabajas en situaciones difíciles donde no hay, por ejemplo, la medida de seguridad necesaria, tomarse las fotos de eso es importante. Sí. En construcción, cuando trabajas sin todas las cosas que necesitas para trabajar en seguridad, tómate la foto. Claro, ¿no? Que sí, claro que sí. Eso se puede utilizar. Claro que sí. Eso también lo vi. Un último caso fue en un caso de techeros donde los estaban poniendo en techos muy altos y no les estaban dando los mecanismos necesarios para aguantarse el techo y se cayó uno de ellos. Eso pasa muchas veces. Pero cuando eso pasa, entonces el empleador dice, no, nosotros les dimos todas las herramientas y ellos decidieron usarlas. A mí lo que nos salva es que el caballero era una persona muy ágil y había tomado fotos y tenía textos y mensajes de que él estaba pidiendo las herramientas y no se las habían dado. Eso es importante. Claro que Te voy a preguntar una cosita más. En ese caso, ¿hay diferencia? Porque tú antes hablaste de diferencia entre contratista y empleado. Sí. Ahora, muchas veces en construcción, yo lo veo muchísimo. Todos son contratistas, pero en realidad no son empleados. Sí. Y yo lo veo cuando hago casos de visa T para explotación laboral. Él dice, pero yo soy un contratista. Y nosotros hemos ganado muchos casos así. ¿Me explicas cómo funciona esa diferencia? Claro que sí. Y cómo es eso? Sí, claro. Pero se llama clasificación. Cada empleador tiene que clasificar el empleado. Entonces, es muy, muy común decir, no, él es mi contratista. Contratista significa que yo, la entidad, el negocio, contrata a otra entidad, a otra persona para hacer un trabajo. Entonces, usted puede decir, yo contraté a esta persona para pintarme una casa, ¿ok? En un proyecto de, diga usted, 100 casas. Ok, pero no puede haber control sobre esa persona, ¿ya? Porque esa es su propia entidad, su propia compañía, ¿ya? Pero lo que hacen es como no tienen que pagar impuestos sobre esa persona o no tienen que reportarlos como empleados, ¿ya? Entonces los clasifican como contratistas independientes, ¿ya? Pero que lo que hacen es, les dicen, lleguen a las 8 de la mañana, al almuerzo a las 12, tienen que usar nuestras herramientas, usar nuestros equipos, no pueden irse antes de las 5:30. Entonces tienen control y dominio como si fueran empleados. Control y dominio. Esas son palabras bien importantes. Exacto. Entonces tienen el control y dominio de esa persona. Entonces es una clasificación incorrecta y eso es una violación de la ley. Entonces usted ya no viene siendo un contratista, viene siendo un empleado de esa entidad. Wow, bien importante. Hablando de contratista, muchas veces lo que pasa es que te dicen, haz ese trabajo y no te pagan. El cheque nunca llega. O te llega un cheque que no es bueno. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Se puede poner una demanda? Claro que sí. Entonces, y importante entender la diferencia. Sí. El contratista tiene un contrato con la entidad. Entonces, si a usted no le pagan, entonces ahora es violación de un contrato, incumplimiento de contrato, ¿ya? Que usualmente es muy difícil que un abogado coja ese tipo de caso en contingencia. ¿Okay? Después me explicas de eso. Sí. ¿Ah? Ahora, si usted es un empleado y a usted no le pagaron para hacer el trabajo, ahora eso es impago de salario, ¿ya? Okay. Y esos casos tienen castigos hasta el doble en daños, ¿ya? Porque si a usted, por ejemplo, no le pagaron bajo la ley federal, dando un ejemplo, no le pagaron $100 de su salario, entonces ahora ese empleador, después de una demanda, corre riesgo no solamente de tener que pagarle los 100 que le debe, sino 100 de penalidad, más los gastos de abogado y los costos. Wow. Entonces, por ejemplo, usted ve mucho... Una gran diferencia. Claro, una gran diferencia y muchos de estos casos se acumulan los daños
porque si el empleador quiere pelear lo incorrecto, entonces los costos de abogados están subiendo y les va a costar mucho más de lo que le debía a ellos. Mucho más. Claro que sí, claro que sí. Por eso usted ve abogados de empleo que cogen casos así le llevan $100 al empleado, porque ese empleador que no pagó los 100 va a tener que pagar casi los $80,000-$90,000 en abogados adicional. Ok, explícame cómo funciona bien esa parte de las tarifas legales que se pagan los abogados de derecho de labor. ¿Cómo funciona? Claro que sí. Para entenderlo, porque lo dijiste, creo que es importante saber eso. Claro que sí. Entonces, como tú me dices, yo también hago muchas disputas de contratos internacionales. En las disputas de contrato hay dos maneras, sobre todo creo en este país, de contratar un abogado. ¿Ya? Lo que es la contingencia y también lo que le decimos nosotros aquí, retainer, que le está pagando al abogado por hora. ¿Por hora o por trabajo? O por un trabajo. Exacto, o un costo fijo. ¿Ya? Esa forma entonces va a requerir que el cliente tenga que tener plata para poder pagarle a un abogado, para ejercer sus derechos, para poder demandar. Pero en contingencia, cuando hay leyes, por ejemplo, la ley impago de salarios, impago de horas extras, cuando la ley dice, por ejemplo, que si la persona responsable va a ser responsable también de los costos de abogados, hay muchos abogados, por ejemplo, como mi persona, que cogen los casos sin cobrarle a los clientes de frente. Entonces nosotros cogemos los casos, lo llevamos a corte, lo llevamos a demanda y ponemos nosotros los costos y toda la plata la ponemos de frente. Ya lo último, obviamente usted se va a dividir lo que se recupera entre lo que a usted le pertenece y lo del abogado. Eso es bien importante porque, por ejemplo, no se hace en inmigración, pero no se hace en derecho de familia, pero se hace mucho, es muy importante en derecho laboral. Y eso es importante. Y quería preguntarte eso porque a veces para un inmigrante es difícil y no saben que no solamente tienen derechos de poder poner una demanda, sino que también en situaciones así no tienen que pagar al principio el abogado, porque el abogado va a pelear para ellos, va a hacer todo para poder ganar, porque es el interés del abogado ganar en ese sentido. Exacto. Y entonces es una manera más accesible para los inmigrantes documentados para poder tener un caso, porque mira, puedes tener, si tienes un problema así, puede contratar un abogado laboral que te ayuda, aunque no tienes dineros para pagar, porque el trabajo del abogado va a ser la clave al final. Claro que sí. Claro que sí, porque no es ningún secreto, un costo de abogado aquí en este país es algo caro. Es algo caro. Es algo caro. Los abogados trabajamos muy duro, claro. Y desafortunadamente, la mayoría de las víctimas en esta área de nosotros son gente de recursos limitados. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que piensan es, un abogado me va a salir muy caro. Si su caso tiene validez y tiene un caso que podamos demandar, abogados como persona de empleo, cogemos esos casos. Y no solamente lo hacemos porque nos emociona en el sentido que estamos haciendo un bien, pero también hay un incentivo financiero y por eso nosotros, la firma de nosotros, invertimos en esos casos y lo llevamos al proceso legal. Lo que significa que usted no saca nada del bolsillo, no le va a costar nada. Solamente obviamente su tiempo y también hacerse disponible para que el abogado pueda armar el caso y pelear por su parte. Eso es muy importante. Ahora, estamos hablando de personas que están en un trabajo, pero ¿qué pasa en situaciones donde, por ejemplo, ya fueron despedidos de este trabajo? ¿Hay un tiempo en que se puede poner una demanda? ¿Cómo funciona? Una muy buena pregunta. Eso es muy importante. La mayoría de las leyes te van a dar 2 años. Ok. Después del último acto ilegal en tu contra. Entonces, si te demora mucho, de pronto vas a estar en una posición donde sí hubo un acto ilegal, donde sí tuviste una demanda, pero ya no puedes tomar acción. Entonces, tomar acción rápida. Exacto. Muy rápida. Buscar ayuda legal rápidamente. Entre aproximadamente 2 años menos, mejor, es clave. Claro. Y quiero también aclarar una cosa, porque acá se mencionar que cuando lo despiden, no tiene que ser despedido el empleado. Si el empleado llega a un punto donde ya es mucho para ellos sostener o dicen ya esto es suficiente y se van de su trabajo porque estaban siendo explotados o habían cosas ilegales que están haciendo en su contra, aún todavía tiene un caso. Porque
a usted lo forzaron a renunciar porque lo estaban tratando de esta manera. Entonces eso es importante, Claro porque que a sí. veces los patrones los forzan de Claro. dejar un trabajo. Muchos piensan, pues no puedo hacer nada porque yo hice una resignación voluntaria, Claro. pero no. No, y eso pasa en el lado documentado e indocumentado, porque por el lado documentado lo ven mucho más porque cuando, más aquí en la Florida, los estados que tienen unemployment, ¿ya? El desempleo, el seguro de desempleo, si usted renuncia, entonces el empleador no va a tener que pagarle a usted desempleo, ¿ya? Mientras que si hacia usted lo despiden, usted de pronto tiene un caso mucho más fuerte para recibir desempleo y eso les va a costar a ellos plata lo último. Y ahora sabemos que es muy importante tener un seguro social. Claro que ahora, muchas veces los inmigrantes indocumentados no tienen un buen seguro social. Decimos eso, no tienen un seguro social bueno, pero tienen seguro, presentan pruebas al patrón. El patrón te puede amenazar porque, por ejemplo, sabe tu situación, se aprovecha de eso. Pasa muchas veces, te puede amenazar o tú tienes derechos de protegerte, tienes derechos de decir, pues no es que porque conoce mi situación te puedes aprovechar de mí. Sí, ¿Cómo funciona? No te puede amenazar con eso. Okay. No puede tomar ventaja de que tu estatus legal, como te había mencionado, en verdad son ellos el cual han cometido también un acto ilícito. Bien, dos partes, ¿no? Exacto. No entonces ellos también, si a usted le están diciendo, no, es que usted está trabajando aquí y yo lo puedo reportar por indocumentado, pues si que usted quiere ser también soberbio, usted le dice, pues usted también está reclutando y está trabajando con indocumentados. Y creo yo apuesto de que tienen mucho más que perder ellos. ¿Ya? Entonces, no es que no estoy diciendo que es bueno pelear fuego con fuego, pero en verdad si usted quiere reportarme, pues yo también tengo algo que reportar. Claro, absolutamente. Y en tu experiencia en derecho laboral, ¿cómo son las condiciones? ¿Cómo han cambiado las condiciones de los trabajadores en estos últimos meses bajo la nueva administración? Porque hay muchos cambios, muchas reglas. ¿Cómo han cambiado y por trabajadores indocumentados en particular? Al principio, cuando tomó poder la nueva administración, hubo un gran movimiento migratorio fuera de los estados donde se pronosticaba de que iban a enforzar las leyes federales de inmigración. Entonces había menos trabajadores y hay muchas compañías que perdieron trabajadores en proyectos activos. Entonces, al resultado de eso, hubo un poco más abuso, se demandaba más de la gente, trabajar mucho más horas, hacer cosas diferentes las cuales no hacían antes. También ha creado frustración en los empleadores porque han quedado cortos de personaje. Y hay mucha gente que se está yendo del país voluntariamente porque no quieren ir con miedo y no quieren que los metan en una cárcel en inmigración y prefieren salirse ellos solos. Entonces estamos viendo un vacío, estamos viendo gente, posiciones abiertas que los empleadores no han podido llenar, ¿ya? Todo eso, esa necesidad usualmente nos lleva a que se cometan más violaciones de derechos de empleos porque el empleador al fin del día lo que le importa es generar su plata, generar su utilidad y van a pedir más y más y más de la gente que se les está trabajando. Entonces también estamos viendo muchas más violaciones en el lado también de los trabajadores documentados también. ¡Wow! Okay. No había tenido en cuenta eso. Eso es algo bien importante. Se escucha siempre que son los indocumentados que quitan, los inmigrantes que quitan y roban el trabajo a los americanos. Pues hay el otro lado de la moneda, ¿no? Claro que sí. No, siempre me río cuando escucho eso porque la pregunta mía es, bueno, ¿y por qué no están ustedes haciendo esos trabajos, están allá afuera? Porque hoy en día hay necesidad de trabajadores en ciertos trabajos que desafortunadamente la mayoría del ciudadano no quiere participar en esos trabajos, ¿ya? Entonces, para mí decir que les están quitando el trabajo, eso es ilógico para mí. No existe. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, muchos trabajadores piensan que tienen miedo, decimos, de poner una demanda. Piensan que es algo que los pone en más peligro, no se sienten a gusto, tienen mucho miedo. Sí. Yo he tenido, por ejemplo, he visto clientes que han trabajado por
multinacionales, o sea, por empresas enormes a nivel de restaurantes, fast food, de cosas así, y tienen un miedo increíble de tomar acciones, de poner una demanda. Es algo que, ¿cómo funciona? O sea, es algo que se pueden sentir seguros, es algo que se puede mantener anonimado. ¿Cómo funciona en esos casos? Sí. Porque tienen miedo. Claro. Mira, muchas veces no ponen demanda porque no piensan que no tienen derecho y tienen miedo. Claro, y también es un cambio de cultura, ¿no? Acuérdate, venimos de un país, de nuestros países, donde un procedimiento legal, no estoy diciendo que aquí es menos, sino que tiene un poco más de peso en el lado de las autoridades y todo eso. Aquí, desafortunadamente, como tú bien sabes, esto es un país litigioso. Aquí la mayoría de las disputas se van a definir en una corte. Entonces, para contestarte tu primera pregunta, no hay nada de qué tener miedo. ¿Okay? El miedo que tienen es usualmente porque dicen, lo hizo dos cosas, ¿no? Principales. Número uno, va a estar mi nombre en una base de datos pública, ¿ya? Porque la verdad es que todo eso es público, ¿ya? Y número dos, estoy en un proceso legal y no quiero en un proceso de migración y no quiero que el gobierno piense que yo soy una persona que está demandando, que va a estar en problemas o todo eso. Nada de eso es válido, ¿ok? Tú conocerías esto más que yo en el lado migratorio, pero no conozco hasta hoy en día ningún agente de ICE ni ninguna institución de ICE que esté yendo a toda la base de datos de los estados o de los condados buscando nombres de personas ilegales. Pero bueno, pues eso te lo ahora dejo. vamos a ver, ¿eh? Las cosas están cambiando mucho. Se escucha del IRS claro que quiere compartir los documentos. O sea, vamos a ver cómo se exacto, pero por lo general, ahí estamos, sí. por lo general. Pero al meter la demanda, usted está siendo es una víctima. ¿Ya? Entonces hay protecciones aquí en este país cuando usted es una persona que está, lo que se llama el whistleblowing, ¿no? Sí. Que está notificándole al gobierno, notificándole a las autoridades de que estas entidades están en actos ilícitos. Entonces hay protecciones. Entonces, si eso es una de sus preocupaciones de que, pero es que yo no sé si quiero tener mi nombre en una demanda, hable con su abogado primero porque pueden haber recursos que lo puedan proteger a usted y también su estatus o proceso migratorio. ¿Okay? Entonces, dejan que un profesional tome esa decisión. Como hemos hablado anteriormente, el hablar con el abogado es confidencial, o sea, no va a perder nada a usted. ¿Okay? Y lo otro que también que debería estar bien claro es, usted demandar y hacer que sus derechos sean respetados en este país no le va a perjudicar a usted en su estatus migratorio. Es que está usted ejerciendo sus derechos, que es la razón por la que usted vino a este país. Entonces, resumiendo eso, te tienen que pagar lo mismo que la persona es documentada, aun si que no tiene papel. Claro tienen que los mismos derechos. Los mismos derechos. Y los abogados están a tu lado para ayudarte. Claro los abogados sí. laborales están allá para ayudarte. Entonces, confía en esas personas, en esos abogados que están allá. Claro ¿no? que sí. Porque yo veo, están allá para pelear para ellos. Claro. Y para ayudarlos. Y con gusto, uno lo hace con gusto, porque esto es creo que lo más bonito de nuestro sector es que podemos ayudar a la gente y es humano, es muy parecido a lo que tú haces, ¿cierto? Claro. Porque uno ve, a mí me encanta porque puedo ir contra esas... Tiene una pasión, un fuego que wow. Yo lo comparto contigo cuando hablo de mi trabajo. Claro, porque usualmente son... Es increíble ver eso. Usualmente son entidades y personas que se creen que están por encima de la ley, tienen tanta plata, están haciendo tanta plata y ellos dicen a mí, se creen intocables. Y es desafortunadamente lo que vemos en esa área de nuestra ley es el abuso de las personas humildes, con recursos limitados, que tienen opciones limitadas. Y el poder venir y usar la ley como una espada para pelear contra ese tipo de personas es una satisfacción muy grande para mí. Ay, eso me encanta. Y creo también que para los inmigrantes es muy importante saber que tienes derechos y no deje que no normalizamos situaciones de abuso, de explotación, porque no tienes papeles, tienes derechos y 100%. Tiene que ejercer tus derechos, no deje que nadie se aproveche de ti. Eso 100%. Es el mensaje principal, yo creo. Lo principal. Porque demasiadas personas se aprovechan de buena gente, porque gente muy trabajadora, porque sabemos que los hispanos son muy trabajadores, muy trabajadores, buena gente, y piensan que pues es así, ¿no? Eso porque yo no tengo papeles, tengo que, pues es así, no pasa nada. No, no, para nada. No. Nada.
Y para agregarle a eso, acuérdense que el fin del día venimos a este país para mejorar nuestra generación. No dejemos que le perjudiquen ese futuro tampoco a nuestro futuro. Eso es bien importante. Claro que sí. Andrés, ¿qué dirías? ¿Qué es el consejo que das a las personas indocumentadas que se encuentran en situaciones así difíciles? ¿Cuál es tu consejo? Por favor, compártelo, porque tenemos que empoderar en ese momento personas que no saben que tienen derechos y que sí que pueden. Lo principal es no tengan miedo. No tengan miedo para nada, porque no hay nada que ustedes están haciendo incorrecto. Lo que están pidiendo es un derecho básico, humano, principal, ¿ya? Y déjense ayudar. Es lo único. Y por lo menos escuches a su abogado local o la persona con la que usted quiera hablar y mire si hay algo ilícito, ¿ya? Pero no se quede con los brazos cruzados y no permitan que los traten de esta manera. Wow. Andrés, no tengo palabras para agradecerte por todos los consejos increíbles que compartiste y tu sabiduría, que en realidad es algo que esperamos pueda ayudar a muchas personas. Ahora, gracias a todos, Andrés, de corazón. Gracias por tus palabras. Gracias a todos por acompañarnos hoy y compartir información tan valiosa con nuestra comunidad. Ahora, tener miedo es normal, pero lo más importante es recordar que sí tienes derechos y opciones, aunque no tengas papeles. Si estás enfrentando abuso en tu trabajo, no te quedes callado. Infórmate, documenta todo y busca apoyo, porque cada paso que tomes puede acercarte a un futuro más digno y, más seguro. Si quieres contactar a Andrés, el abogado Andrés, para recibir asesoría legal, asesoría laboral, puedes encontrarlo en su perfil de Instagram como Andrés F. Vidales y en TikTok también como Attorneys Andrés Vidales. Y recuerda, suscríbete aquí a ese podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube al canal Abogada Julia para no perderte ningún episodio. Publicamos uno nuevo cada 2 viernes, entonces no te lo pierdas y aunque no tengas papeles, sí tienes derechos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.